Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias una vez más por estar con nosotros un jueves más. eh, Estudiando la palabra del Señor. Y damos gracias, ¿verdad? Que a pesar de todas las cosas que nos suceden, hoy podemos estar aquí honrando su nombre y estudiando la Biblia. Vamos a orar y comenzamos donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada nos quedamos en la pregunta número 8. A mí me gustaría, antes de comenzar con las preguntas, leer el verso nuevamente. Y cuando terminemos esta, pues comenzamos la otra. Ya usted sabe cómo es esto. Señor, gracias te damos en esta tarde. Te pedimos tu dirección. eh, Te pedimos que tú seas nuestro guía, Señor, que nos dirija. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que obres en los corazones de cada uno de nosotros que estamos aquí en esta tarde. Que tú hables a nuestras vidas. Que seamos edificados, Señor, y que podamos tener un mejor entendimiento de tu palabra, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos ser mejores cristianos cada día y por eso es que estudiamos tu palabra, Señor, para que podamos saber, Señor, lo que tú has dicho a través de ella y cuáles son eh, tus palabras con respecto a cómo nosotros debemos comportarnos, Señor. Cada uno de nosotros estamos en tus manos, Señor, y pedimos tu dirección para gloria y honra tuya, Señor. Te pido por cada uno de los que está aquí, por los que se van a unir quizás un poquito más tarde, y por algunos, Señor, que posiblemente vea esto en una grabación, que sea bendecido por tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ah, Me gustaría comenzar con los versos que leímos la semana pasada. La semana pasada estuvimos leyendo los versos en Gálatas, capítulo 5, y entonces, pues yo voy a leer eso, Gálatas capítulo 6, perdón, del verso 1 al 5. Dice así los versos de la semana pasada: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Así que esos son los versos de la semana pasada y estábamos hablando sobre la disciplina correctiva. Ya hablamos sobre la disciplina formativa, ¿verdad? Que es la que eh, obtenemos cuando escuchamos la palabra, cuando oramos, ese tipo de disciplina que no es tan molestosa como una disciplina correctiva, ¿ok? Y entonces la semana pasada nos quedamos en la pregunta número 8. Yo creo que discutimos la 8. No, yo creo que nos quedamos en la 8. Ahí esta es la pregunta que nos toca hoy, ¿ok? Yo la voy a leer y entonces, pues si alguien quiere contestar la pregunta, después de aquí Glory sigue con las preguntas. Ya la vi que está por ahí. Dice así la pregunta número 8. En el versículo 2 Pablo nos enseña, perdón, ¿qué enseña Pablo en el versículo 2? ¿Y qué debemos hacer el uno por el otro? ¿Qué logramos al hacer esto? Esa es la pregunta. ¿Qué nos enseña Pablo en el versículo 2? ¿Qué debemos hacer el uno por el otro? ¿Y qué logramos al hacer esto? ¿Quién puede contestar esa pregunta? Ok, dice Maribel en el chat: llevar las cargas los unos de los otros, así cumplimos la ley de Cristo. ¿Alguien más quiere decir algo sobre eso? ¿No? ¿Qué dice la respuesta, Glory? Si la tienes por ahí. Lo que dijo Maribel.
que Pablo nos enseña a llevar las cargas los unos de los otros y de esta manera cumplimos con la ley de Cristo. Sí, yo creo que Maribel tiene el libro, porque así mismito lo dice. Exactamente así. Sí. Ok. La pregunta número 9 dice, ¿qué cargas sobrellevan otros miembros de tu iglesia? ¿De qué forma práctica podrías ayudarles? Y esta no es una pregunta que el libro contesta realmente. Es una pregunta para que analicemos nos analicemos nosotros mismos, analicemos nuestra iglesia y que nosotros veamos cómo podemos llevar las cargas de los hermanos. La pregunta es qué carga llevan otros miembros de la iglesia y cómo tú podrías ayudarle. A ver quién puede dar un ejemplo de eso. Una carga que usted ve en su iglesia y que usted puede ayudar. Amén. Maribel. Bueno, cuando estaba leyendo esa pregunta, me acordé de dos cosas y es, por ejemplo, el hermano Ramón, cuando haya alguna actividad encargándose de la comida y esto, y yo pienso que las damas podríamos ayudarle en eso porque él tiene muchas cargas. También cuando Glory termina de cantar, que se va corriendo a la cocina a ver lo de la merienda y eso, yo pienso que eso no está bien, porque ella es la esposa del pastor y ella tiene que pues acompañarlo si llega alguna visita o algunas cosas así. Yo pienso que las damas deberíamos aportar un poco más ahí. Gloria no estaba de acuerdo, pero no creo que está bien eso. De ella bajarse seguido del altar e irse para la cocina, no creo que está bien. Amén. Bueno, te acaban de regañar, Gloria, ahí, mira. Maribel Pero siempre me regaña. no sé si alguien tiene algún otro comentario sobre eso. Sí, yo quiero compartir algo, por favor. Adelante, sí. Hay hermanos que tienen cargas emocionales, que estén pasando por mencionar una de las tantas que pudiéramos tener cada uno de nosotros dentro de nuestras iglesias. Alguna carga emocional por una pérdida o una separación o alguna enfermedad. Y el hecho de nosotros podernos acercar al terminar la iglesia, la reunión de la iglesia y darle una palabra de aliento, mandarle un mensajito en cualquiera de las tantas redes que quizá muchos de nosotros tienen. Esa es una forma práctica de uno poder darle aliento al hermano. Muy bien, ese es un buen ejemplo también. Creo que Mercedes también quería decir algo. Sí, que también cuando vemos que el hermano no va a la iglesia y podemos llamarle y a preguntarle por el motivo, si es un motivo que podemos ayudar, que nosotros cooperemos, como por ejemplo, cuando los hermanos que nosotros cuando no tenemos vehículo, queremos ir a la iglesia, no podemos y llamamos y el hermano viene y nos recoge, pues eso es una de las cargas que el hermano está llevando junto conmigo porque me está ayudando a llegar a la iglesia donde yo quiero estar con mis hermanos reunidos para adorarlo juntos. Amén. Muy bien. Cristal tiene la mano levantada también. Sí, que precisamente como Yaneiri estaba hablando, pues yo más o menos estoy viviendo un caso así donde pues realmente tengo una limitación ahora mismo con el pedido de José y sé que por ejemplo Maribel, Francesca, Mercedes, Glory, muchas hermanas han estado, ¿verdad?, en la disposición de poderme ayudar y realmente pues eso es un ejemplo de cómo, ¿verdad?, es una carga porque es una dificultad que tengo. Muy bien. Y yo creo que esa es la idea, que lo que el libro quiere que veamos que hay mucha necesidad dentro de la congregación y nosotros realmente estamos llamados a suplir las necesidades unos de los otros. Yo creo que hay un verso que en la Biblia que dice, ¿verdad?
¿De qué vale que tú le digas, voy a orar por ti, pero no supla la necesidad del hermano? Y yo lo he comentado muchas veces y cada vez que leo versos como estos, pues me dejan ver que realmente Dios estableció la iglesia con un propósito y es que nos ayudemos unos a los otros. Y en este verso está bien claro. ¿Sabes? No podemos realmente cumplir con lo que leímos en Gálatas capítulo 6 si nosotros no nos congregamos. ¿Sabes? Si yo estoy en mi casa, solo en mi casa, yo no puedo llevar las cargas de mi hermano porque no tengo hermano. O sea, no existe realmente el cristiano llanero solitario, como le dicen por ahí, donde no quiere congregarse y piensa que está haciéndolo bien, ¿no? Dios nos llama a nosotros a congregarnos como iglesia y uno de los propósitos es que nosotros como creyentes llevemos las cargas de los demás. Pregunta número 9, Glory. Dame un segundo, espérate. No te vayas. Déjame ver si consigo algo rapidito. No lo conseguí. Quería buscar ese texto porque ese texto es bien... Voy a leer la pregunta y voy a dedicarme a buscar ese texto porque ese texto precisamente lo utilicé hace algunos meses con una situación que una hermana estaba pasando y en su trabajo. Y compartí ese texto, ¿verdad? Con la persona que podía ayudarla. Como quiera se quedó sin ayudarla, pero sí, la Biblia lo dice y Dios quiera y Dios nos ponga, abra nuestros ojos para ver las cargas de nuestros hermanos, porque muchas veces, a veces sucede que realmente no ponemos atención a las cargas que pueden tener nuestros hermanos y por ende, pues terminamos no ayudándoles. Santiago 2:15. Hay que hacer, no, pero hay uno en Proverbios que está exageradamente... Bueno, ya mismo lo busco. Okay. ¿No es ese entonces, el de Santiago 2:15? No, yo vi ese de Santiago 2:15, pero no es ese. Okay. Pero lo que quería decir es que a veces tenemos que ser intencionales. Muchas veces nosotros podemos entrar y salir de la iglesia y no vimos nada, saludamos y nos fuimos. Pero yo creo que hay muchas cosas que hacer, y particularmente en la nuestra. Yo le doy gracias a Dios que nuestros hermanos, pues, en su mayoría siempre buscan cómo ayudar, qué hacer, y cómo cooperar. Yo creo que tenemos que evaluarnos nosotros mismos y preguntarnos qué más puedo hacer o a quién más puedo ayudar. Yo creo que hay tareas a veces sencillas y a veces nos enfocamos solamente en que como que, qué sé yo, quizás dar clases, cantar o cosas así que se ven, pero yo creo que uno de las tareas más honrosas dentro de la iglesia es el servicio y es aquellas cosas que a veces mucha gente no nota o mucha gente no ve, pero que honran a Dios porque la señora que nos mantiene la iglesia limpia, muchos de ustedes no la han visto. Sin embargo, ¿verdad? Es honroso el que nosotros lleguemos a la casa del Señor y la encontremos limpia. El decir, oye, hoy se dio la merienda, déjame ayudar a limpiarla al final. Son cositas que quizás ya muchos de los que se fueron rápido no vieron, pero son honrosas y glorifican a Dios, y son cosas necesarias. Y creo que hay muchos más ejemplos, pero yo creo que el mensaje que yo quiero llevar es que seamos intencionales y que busquemos qué puedo hacer hoy en la casa del Señor para ayudar a llevar las cargas de otros. Cristal tiene la mano levantada. No Glory, sé si... Proverbios 3:27. Pues léelo. Glory, busca lo que estoy haciendo algo. Ok, Proverbios 3. Ok, ya lo tengo. Ok, Proverbios 3, 27. Ay, espérate que se bajó a parar. Voy a buscar aquí. Dice así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Ese era. Sí, ese era. Cuando tú haz las cosas cuando puedes hacerlas. O sea, no le digas porque el 28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle.
Ok. Es casi lo mismo. Sí, sí, interesante, ¿verdad? Teniendo nosotros cómo ayudar, llámese tiempo, habilidad, qué sé yo, lo que sea. Si tenemos con qué ayudar, vamos a ayudar. Es honroso y glorifica a Dios. Ahora sí, la pregunta número 9 dice, no, 10, dice, ¿qué nos dice Pablo que debemos hacer con respecto a nosotros mismos? Verso 4. Y vamos a contestar qué propósito y por qué esto es necesario. Tiene cuatro. Sí, tiene 4. So, vamos a comenzar con lo primero. ¿Qué nos dice Pablo que debemos hacer con respecto a nosotros? Según el verso 4. No todos a la vez. Examina su propia conducta. Exacto. Que pongamos a prueba nuestra propia obra, ¿verdad? ¿Con qué propósito, Becky? ¿Con qué propósito? ¿Alguien que quiera contestar? Que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cada uno llevará su propia carga. Ajá, ¿qué más? Algo más en eso. Un poquito más. Hasta ahí es un chin cada uno, ya yo dije un poco. No me sé más, no me sé más. Que ¿Qué no propósito? se compare con nadie. Ajá. Exacto. Él nos dice que hagamos esto para que tengamos motivos para jactarnos de nosotros mismos y no de otros. ¿Significa que Pablo quiere que obtengamos una especie de satisfacción farisaica del bien que hacemos? No, definitivamente no, en lo absoluto. Pero sí significa que cada uno de nosotros debería tener confianza ante Dios en que estamos caminando en sus caminos, y la forma en que desarrollamos esta confianza es a través del autoexamen disciplinado. ¿Por qué esto es necesario? ¿Por qué es necesario que nos pongamos a prueba ¿verdad? De nuestras propias obras? ¿Por qué es necesario? Esa es la que contestó. Becky, Maribel. Sí, sí, que dice es necesario porque cada uno de nosotros llevará su propia carga. exacto. Y la 4, ¿qué quiere decir? Que cada uno tendrá que llevar su propia carga, Maribel. Ya que la contestaste, ¿qué significa eso? Bueno, que cada uno debe hacer su tarea porque la salvación es personal e independiente y cada uno dará cuenta de su vida a Dios, o sea, que no es por familia, sino individual. Amén. Amén, así Muy mismo bien. es. Sí, Yo quisiera compartir algo también, por favor. adelante. También se dice que, o sea, debemos empezar por nuestra casa, hablando de forma metafórica, o sea, debemos de trabajarlo nosotros primero, evaluarnos y atender nuestras propias necesidades y posteriormente al hermano, porque si nosotros no estamos bien, o sea, digo bien, utilizo comillas porque no es que todo debe estar perfecto, pero el llamado que nos hace es que debemos atender nuestras necesidades, ya sea espirituales, económicas, emocionales. Y porque en la medida que nosotros estemos bien, vamos a poder aportar más a nuestro hermano. Casi está en la última pregunta. La pregunta de Gloria, ¿qué dice? Dice la contestación, ¿verdad? Sí, no. No has hecho la pregunta, pero ella casi contesta esa última pregunta que viene ahora. Bueno, la pregunta entonces dice que cómo encaja esto con lo que Pablo dice antes acerca de cómo debemos llevar las cargas de otros. Y entonces la contestación, espérate, pero antes de eso, lo que contestó Maribel es que, ¿verdad? La pregunta sé que era que tenemos que dar cuentas a Dios y responderá ante Él por la forma en que hemos vivido. Entonces, Sí. lo que contestó Yaneiri ahora, pues lo que dice el libro es llevar las cargas los unos de los otros, es ayudarnos mutuamente en nuestras debilidades, pecados y enfermedades. Que cada uno tendrá que llevar su propia carga el último día significa que finalmente todos somos responsables ante Dios. Y estas declaraciones no se contradicen entre sí, más bien
Estas dos declaraciones muestran que necesitamos a otras personas para que nos ayuden, que dependemos de otras personas en la vida cristiana y que finalmente somos responsables ante Dios por la manera en que vivimos. Sí, cada uno lleva sus cargas, pero somos responsables de llevar la carga de nuestro hermano también. Y como dice la contestación, aunque parece que se contradice, realmente no es una contradicción. Y eso me hace recordar cuando Caín mató a Abel, ¿verdad? Que Dios le llama la atención y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y la contestación de él fue, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la contestación a esa pregunta es sí. ¿Sabes? Sí. Nosotros somos los que debemos de cuidar a nuestro hermano. Sí, cada uno le dará cuentas a Dios por su propio pecado, por su propia carga, pero estamos llamados a llevar las cargas los unos de los otros a la misma vez. ¿Ok? Amén. Amén. La pregunta 11 dice, ¿crees que la enseñanza de Pablo en este pasaje significa que tenemos que reprender a alguien cada vez que comete un pecado? ¿Por qué sí o por qué no? Discusión abierta, viene. ¿Significa eso que cada vez que alguien peca, usted le va a caer arriba? No, Ok. ¿Por qué? porque debemos tener paciencia y dice en el 8, y ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Yo creo que Maribel tiene el libro. Maribel, tú tienes el libro. Pero venga acá, eso lo dice en el 4:8. Usted está dudando de sus ovejas, de la inteligencia de las ovejas. Muy bien, muy bien. Tú diste en el clavo ahí realmente, ¿verdad? Eso es lo que dice el libro. ¿Qué dice el libro, Gloria? Ahí. Ahora. Dice, la enseñanza de Pablo en este pasaje no significa que debemos reprender a alguien cada vez que peca. Eso sería imposible y ridículo. Más bien, como Pedro nos dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Y como dice Pablo en otro lugar, hemos de tener paciencia unos a otros y perdonarnos unos a otros. Por tanto, se requiere discernimiento para determinar cuándo es necesario confrontar el pecado de alguien y cuándo deberíamos simplemente pasar por alto el amor. El escenario que Pablo tiene en mente en este pasaje parece implicar un pecado más grave, ya que Pablo describe a un individuo atrapado en el pecado o siendo dominado por él mismo. Ok, y yo creo que es importante que entendamos que si alguien peca, debemos de tener discernimiento. Y si usted realmente no sabe, pregúntele a un cristiano más maduro, a un anciano de la iglesia, de la situación, porque puede ser que realmente en vez de enfrentar al hermano, lo más prudente sería dejarlo pasar y esperar que él reaccione a su falta. Entonces, el ejemplo que Pablo nos está dando aquí parece que es de alguien que cometió un pecado bastante serio, y la respuesta del hermano tenía que ser llamarle la atención al hermano por su pecado. No siempre debemos de hacer eso, y debemos de tener cuidado con ser extremadamente insistente porque puede caer mal. Para parecer que somos el juez y que estamos con la machaca encima de alguien, eso realmente no es lo que nos está ordenando la escritura, ¿sabes? Todo se basa realmente en la restauración del hermano, y a la misma vez en el amor que yo siento por él. No debe ser motivado en, en otra cosa que no sea eso, ¿ok? Así que también debemos de ver nuestras motivaciones a la hora de nosotros llamarle la atención a nuestro hermano, y que el fin de todo esto sea que él se restaure y venga a los caminos del Señor, estar como un guardia mirando como hacen algunos guardias, ¿verdad? Y uno se molesta porque hay guardias que tienen ¿cómo dicen? Como su spot, ya lo tienen ahí. ¿Por qué? Porque saben los guardias que por ahí pasa la gente rápido, porque mucha gente no sabe que la velocidad baja en esa área
Y entonces ellos tienen un spot ahí y están ahí, mira, pendientes para darte el ticket. Porque en el lado que están es simplemente una máquina de dar multa. Realmente no están trabajando para hacer cumplir la ley, que la gente la cumpla. Ellos simplemente están trabajando para poder cumplir con una cuota de tickets o de ganar dinero. Pues nosotros no podemos ser así, estar pendiente al hermano, simplemente lo voy a velar y ya lo veo ahí. Mira, se supone que no haga eso. Entonces, estar encima de la gente como la machaca, pues no es porque, pues, como dice el mismo verso, tenemos que mirarnos a nosotros mismos también, ¿ok? Amén. Vamos entonces a la pregunta número 12. ¿Qué obstáculos impiden que nos preocupemos los unos por los otros de esta manera? Por la gracia de Dios, ¿cómo puedes tratar de superarlos? De ejemplos concretos. Dice, ¿qué obstáculos impiden que nos preocupemos los unos por los otros de esta manera? Y por la gracia de Dios, ¿cómo puedes tratar de superarlos? Y esta es la última pregunta de esta clase. Vamos a ver. Yo doy la primera. Yo pienso que el único obstáculo es cuando no tenemos a Dios en nuestros corazones, porque si tenemos a Dios, pues tenemos amor y con amor, por amor, hacemos la obra. Sí, Para pero- mí es el único. No, yo dije la primera parte, dígame. No, que un obstáculo puede ser ir con la motivaciones incorrectas. ¿Sabe? Puede ser un Ok. obstáculo. Otro obstáculo puede ser eh, la manera que estamos viviendo, ¿sabe? Hoy en día no se acepta la, la corrección de una manera, como te digo, la gente no acepta que sean corregidas y Eso sí. eso puede ser un obstáculo. Entonces, nos vemos a veces impedidos de, no, yo no voy a corregir a mi hermano porque él se va a sentir mal. Y yo creo que esa es una de las cosas que más pasa por nuestra mente, el hecho de que, wow, yo no sé cómo yo le voy a decir a mi hermano que no debe de hacer eso, que está pecando contra el Señor, ¿sabe? Él se va a sentir mal, yo no quiero que él se sienta mal, él me va a ver como que yo lo estoy juzgando, yo no quiero que él sienta que yo lo estoy juzgando, ¿sabes? Hay muchas cosas que yo creo que a la hora de tomar esa decisión nos va a afectar y posiblemente no vamos tan dispuestos a hacer lo que dice la Biblia. Amén, sí, a veces uno no encuentra cómo entrarle a las personas, pero en amor uno se va ganando la confianza y ahí si uno no puede, yo llamo Glory, ayúdeme aquí, etcétera, etcétera. No, la sugerencia de Maribel la semana pasada no estuvo bien, ¿verdad, Glory? Yo le voy a cobrar a Maribel. Pastor, levanté la mano, no sé si se ve ahí. Que Dice- estamos hablando todavía, no nos ves hablando. No, ¿Qué no, pasó? todavía. Tienes que ver quién levanta la mano y darle oportunidad, que no me dejan hablar nunca a mí. Mira, esta Francesca, te voy a poner ese lema en tu... En mi lápida cuando me muera. Si va a decir Francesca, nunca la dejaron hablar. Dale, Francesca. Que yo iba a decir que otro obstáculo es a veces el carácter de la persona, porque algunas veces hay personas, pues, o que uno piensa mayormente, algunas veces sí, algunas veces que uno piensa que la persona tiene un carácter quizás, sabe, difícil para entrarle, y uno dice, contrale, ¿cómo le entro para decirle esto? Porque es que tiene un carácter que quizás se lo tome de otra manera. Ajá. Y a veces uno se lo cree, uno a veces, por ejemplo, yo a veces antes tenía la costumbre de que veía una persona y pensaba que era una manera y a veces era diferente, pero en muchas ocasiones sí, la persona a veces tiene un carácter que a uno le impide a veces, muchas veces, ir a decirle, mira hermana, o sea, de esta manera uno como que se cohíbe, le da como miedo por el carácter de esa persona, decírselo, digo yo, Yo creo, Francesca, que no solamente está el carácter del que recibe la noticia, también un impedimento puede ser el carácter del que la lleva, ¿sabes? sí, también, Hay, eso es algo hay, que sí, hay es veces súper, que uno no sabe cómo darle una amonestación a alguien y suavizar la cosa, ¿sabes? Y a veces somos muy directos
y puede sonar ofensivo. A mí me pasa cuando yo hablo en inglés, porque yo hablo tanto inglés, hermano, que eso es una cosa increíble. Cuando hablo inglés en mi trabajo, estoy pensando en español. Entonces lo traduzco, lo digo y suena ofensivo en inglés. Y a veces la gente me mira como que, y yo le digo, oh, eso sonó muy fuerte, ¿verdad? No estoy queriendo decirte eso, es que realmente no sé hablar bien el inglés y sale de esa manera. Lo que quiero decir es esto y esto y esto y trato de explicarlo. Pero puede suceder también que no sabemos cómo decir las cosas un poquito suavecito y entonces la otra persona se puede ofender si no somos... una cosa que estaba yo diciendo un día que estaba en una clase de damas es que yo dije que a veces nosotros tendemos a veces cuando vamos a decir algo, algunas personas de no medirse. Yo digo que si tú te mides, quizás cómo va a decírselo con el amor o con la palabra, la persona te va a escuchar. Yo decía que, por ejemplo, quizá ahora por el amor del Señor, quizá yo me contenga, pero antes yo era de la persona que depende, como, no lo que tú me decías, sino cómo me lo decías. Si tú me decías una cosa calmada, yo te podía entender aunque fuera algo malo, te entendí y no me enojaba, pero si tú me decías algo que no fuera malo, pero me lo decías con carácter y de mala manera, yo no te podía escuchar y yo me enojaba y te devolvía para atrás sin ni siquiera escuchar lo que tú me decías. Yo de eso aprendí, o sea, en mi pasado, cuando me con el Señor, cuando voy a hablar con alguien, de que de la manera que le voy a decir las cosas, porque muchas veces, aunque tú no vayas a decir nada malo, si tú lo dices como con un carácter de superioridad o de que, yo soy más santa que tú, la gente lo va a tomar a mal. Aunque no sea algo malo que tú dices, pero la actitud con la que tú ahí lo dices, la persona no se lo va a coger bien, aunque no sea ofensivo lo que tú hayas dicho. Muy bien. Bueno, yo creo que ahí terminó la clase de la semana pasada, lidiando con el pecado, parte 1, basado en Gálatas capítulo 6. Hoy, ¿verdad? Vamos a seguir este tema y la semana que viene continúa también, lidiando con el pecado, parte 2, se titula la clase. Y hoy llegamos al verso que todo el mundo está esperando, ¿verdad? Todo el mundo estaba esperando el verso de Mateo capítulo 18. De hecho, mientras comenzamos esta serie de la disciplina, ya salió a reducir este texto varias veces, pues hoy vamos a comenzar y ese es el verso bíblico de la clase de hoy. Todas las preguntas están basadas en esos versos bíblicos. Yo dudo mucho que en lo que falta de clase terminemos hoy, porque yo sé que va a haber mucha contestación en las preguntas. Está muy interesante la clase. En las preguntas que yo envié también el comentario del libro para comenzar. Dice que en su libro Stop Dating the Church, hay un hombre que se llama John Harris, sugiere que en realidad deberíamos estar entusiasmados con la posibilidad de ser excluidos de la iglesia. Yo creo que está haciendo... Fantástico. Ajá. Y dice el libro, ¿por qué iba a decir semejante cosa? Y Harris explica en su libro, gano un maravilloso sentido de protección al saber que si cometiese un pecado escandaloso y no mostrase arrepentimiento, mi iglesia no lo toleraría. Ellos me rogarían que cambiase, me confrontarían pacientemente con la palabra de Dios y al final, si me negase a cambiar, me echarían amorosamente. ¿Qué te parece la idea de que alguien pueda ser excluido de la iglesia? Esa es la primera pregunta. A ver, ¿quién puede decir algo? Amy quiere contestar esa. Amy. Es porque trajo ahora otra vez la pregunta. Sí. Yo creo que Amy está ahí. Ah, sí, está ahí. Sí, él está ahí. Ay, Yo no estoy aquí, Dios los bendiga. A ver, Amy, ¿qué te parece la idea de que alguien pueda ser excluido de la iglesia? Bueno, como ya aclaré la vez anterior, no es excluido de que los votes de la iglesia, es excluido de que tenga alguna parte o que forme parte de algún membresía de la iglesia como tal. Ese era mi duda Pero como quiera, Amy, ¿qué te parece la idea de que alguien sea
borrado de esa lista de membresía de la iglesia. Perfecto, perfecto, Miguel. La iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Cristo y Cristo es perfecto. Cristo, nosotros estamos representando, todos, cada uno de nosotros, unidos como un cuerpo, estamos representando a alguien que es santo y perfecto. Y si hay un pecado deliberado donde tanta gente se ha dado cuenta y está manchando la imagen de Cristo, pues lo lógico y lo adecuado y lo Bíblico. ideal para cada uno de nosotros es hacer eso mismo, exactamente esa misma situación, porque primeramente estamos honrando a Dios con la labor que nos dio, y segundo, estamos tratando de que por medio de esa actitud que vamos a tomar por medio de ese hermano, que va a ser siempre con amor, que él pueda reconocer en algún momento dado que tiene que arrepentirse genuinamente para que Cristo le pueda pertenecer al cuerpo de Cristo como tal. Wow, qué difícil, ¿verdad? Llevar un mensaje como este a veces, especialmente en la iglesia, donde se nos llama a buscar la gente con amor, ¿verdad? Y que nosotros estemos borrando gente de la lista de membresía, pero como dijo Glory, es lo que dice la Escritura, aunque no le guste a mucha gente, especialmente en lo que llamamos hoy en día la generación de cristal, ¿verdad? Que hoy se ofenden por cualquier cosita, y entonces pues podría darse el caso de que si comenzamos a hacer esto en la iglesia, pues alguien se sienta ofendido. De hecho, se ha dado el caso de que cuando alguien es confrontado con su pecado, y lo que normalmente hacen algunas personas, y es triste, ¿verdad? Porque lo ideal sería que esta persona cumpliera con su disciplina y viniera arrepentido delante del Señor, pero lo que muchos hacen es que, oh, me pusieron en disciplina, pues yo me voy para otra iglesia. Ahí hay otra iglesia donde me aceptan. Entonces, si es una persona que tiene un talento, si es músico, si es una persona que habla bien, pues en el otro lado, pues comienza a trabajar como si nada hubiera sucedido. Y yo creo que eso demuestra realmente que no ha aceptado totalmente la disciplina de parte del Señor. Así que es un llamado también a examinarnos a nosotros cuando cometemos pecado. ¿Cuál es nuestra actitud? Naimi, dale. Sí, estaba escuchando esta semana, voy a traerlo porque es algo bien parecido, una predicación de Paul Washer donde él habla cómo el evangelio de hoy en día en las iglesias se ha diluido de una manera tan exagerada que a veces quieren criticar la iglesia católica y no se están dando cuenta que nosotros estamos cayendo peor que ellos, en el sentido que quieren presentar el evangelio a la persona con que la persona haga solamente una oración. Acepto a Jesucristo, que tú le explicas lo del pecado, le explica lo que tiene que hacer y que la persona repita unas palabras, pero que no haya convicción en su corazón. Ajá. Y que ya eso lo hace cristiano. Sí. Y cómo esas cosas están afectando el evangelio, ¿verdad? El evangelio de cómo nosotros realmente tenemos que permitir que cuando nosotros leemos la escritura de nuestra condición, ¿verdad? Nuestra condición y de lo que hizo Jesucristo por nosotros, que no nos merecíamos nada, que eso nos traiga una convicción de pecado en nosotros, de tal manera que nos volvamos a Él. Así es. ¿Ve? Y entonces es lo mismo de lo que estamos trayendo ahora, el punto de vista de cómo nosotros como iglesia, ¿verdad? En este caso colectivamente, podemos hacer que la persona, ¿verdad? Pueda reconocer por medio de su actitud y su vida de pecado, confrontarla, ¿verdad? Va a ser doloroso, ¿verdad? En el momento en que se sucede, pero a la larga, ¿verdad? Va a ser para edificación y para salvación de su alma, que es el propósito de la cual nosotros debemos disciplinarnos unos a otros. Amén. Y de eso se trata la clase de hoy, ¿ok? Así que dice el libro en la idea principal, mira cómo lo dice, y entonces vamos a leer los textos. Dice la idea principal: Jesús nos enseña a lidiar con el pecado en la iglesia, confrontando a los que pecan y exhortándoles al arrepentimiento.
Si la persona no se arrepiente, incluso después de ser confrontada por 2 o 3 personas y luego por toda la iglesia debe excluir a esa persona de su membresía. ¿Ok? Lo voy a repetir de nuevo. Esa es la idea principal. La idea principal está basada en los versos que vamos a leer. Jesús nos enseña, es bíblico, a lidiar con el pecado en la iglesia, confrontando a los que pecan y exhortándoles al arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, incluso después de ser confrontada por 2 o 3 personas y luego por toda la iglesia debe excluir a esa persona de la membresía. ¿Y por qué nosotros decimos eso? Porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Ok? Y entonces vamos a ver lo que dicen los versos en Mateo 18. Vamos a empezar en el 15 y terminamos en el 20. Mateo 18 del 15 al 20. Dice así: si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele entre tú y él a solas. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma 1 o 2 personas junto con usted, que cada carga puede ser establecida por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, que lo sea para ti como un gentil y el publicano. De cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y no hemos hecho ninguna pregunta, pero Nemi levantó la mano. Adelante, Nemi. Mira, Miguel, pastor Miguel. No, dale. Cuando dice si tu hermano peca contra ti, ¿qué tipo de pecado estamos hablando? Y yo creo que lo vamos a contestar más adelante, Nemi. Ok, está bien. Okay. Sí. Dale, Glory, por ahí con la primera pregunta. Ok. Primera pregunta dice: ¿cómo deberíamos responder cuando otro cristiano peca contra nosotros? Verso 15 como... Verso 15. Ahí. Verso 15 como... ¿Cómo se dice eso? Referencia. Sí. Oh, wow. ¿Cómo deberíamos responder cuando otro cristiano peca contra nosotros? Según el verso 15. ¿En serio? Bueno, nosotros debemos de ir y hablar con ellos. Una conversación entre la persona y vamos a decir yo, que tengamos el problema, yo voy y hablo con ellos y les pongo los pesares. ¿Alguien más? ¿Qué dice la contestación, Gloria? Dice, ella no iba a decir nada más. No. Okay. Entonces repréndolo, pero yo puse a conversar. Ok. Cuando alguien peca contra nosotros, Jesús nos enseña a ir a decirle su falta en privado. Y volvemos, ¿verdad? Hay muchas cosas que suceden en la iglesia porque no se dice en privado. Y creo que la palabra del Señor es clara, ¿verdad? Si tú ves a tu hermano, mire, volvemos otra vez. El deseo de Dios es que estas personas sean restauradas. Que usted riegue lo que vio no va a ayudar al hermano. O sea, usted va donde el hermano en privado, usted no lo publica en Facebook, usted no lo pone en las redes sociales, usted no va donde varios hermanos a regarlo tampoco, no. La Biblia es clara. Claro, si usted
si usted está buscando consejo de otra persona es una cosa, pero la realidad es que lo que usted tiene que hacer es ir donde esta persona. Y en privado, usted y él, entonces ustedes discuten el asunto. La idea es que él salga restaurado de esa conversación. El que nosotros no lo hagamos privadamente, mire, lo que va a surgir es un bochinche. Y entonces usted ve a veces reguero, a veces bochinche, a veces cosas que no deberían de suceder. Estamos desobedeciendo el mandato bíblico. O sea, si usted va y hace lo que dice la Escritura, yo le aseguro que la cosa va a funcionar correctamente. A ver qué escribió aquí en el chat. La murmuración y el chisme es peor que el mismo pecado del que lo cometió. Sí, puede surgir algo peor que eso. Y vuelvo y digo, hemos visto cosas en algunas congregaciones simplemente porque se murmura, ¿sabes? Y no es bueno que suceda eso, porque el hermano no va a ser restaurado, que es realmente lo que la Escritura pretende cuando nosotros hagamos lo que ahí dice, ¿ok? ¿Qué dice la contestación, Gloria? Pero es que ya yo la leí. ¿Tú la leíste? Ah, pues estoy atrás, pues entonces la preguntado. Ok. ¿Cuál es el objetivo de esta confrontación? Verso 15. Ese está fácil. Ese está fácil. Yo tengo algo que decir. Si te hace caso, dice en el versículo, has ganado a tu hermano, o sea, que la relación vuelve a ser como antes, o sea, se vuelven amiguitos, eso, en otras palabras, otra vez. Yaneiri también. Sí, agregar que precisamente usted lo mencionó ahora mismo, el tema de hacerle ver, porque algunos hermanos pueden pecar hacia nosotros y no hacerlo de manera consciente, o sea, o premeditada. Entonces, creo que la razón principal es hacerlo entender que ha pecado y la connotación que está teniendo eso que hizo y cuáles son las consecuencias, y que él se vuelque, o sea, que se arrepiente y ahí mismo podamos resolver todo entre nosotros en esa conversación. Muy bien. El propósito es que sea restaurado, como dijimos ahorita. Eso escribió Naomi en el chat y también Jessica. Se restaura la relación, se reconoce la falta o pecado. Okay. ¿Qué dice la contestación, Gloria? El objetivo de esta confrontación es que el individuo se arrepienta y la relación sea sanada. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando nos dice, si te oyere, has ganado un hermano. Restauración, mi hermano. Recuerde siempre, cuando estamos haciendo esto, el propósito que el hermano sea restaurado. No es otra cosa. No es avergonzar al hermano. No es que usted se vea por encima del hermano. Hermano, todos pecamos, ¿sabe? Quizás usted no peque de esta manera, pero peca de la otra. ¿Ok? Y la idea es que nosotros como hermanos llevemos las cargas los unos de los otros, como dijimos la semana pasada. Y el propósito es la restauración. ¿Qué pasaría si la persona te hiciera caso? Verso 15. ¿Y cómo deberías tratar a una persona que se arrepiente de sus pecados cuando la confrontas? ¿No? ¿Nadie va a contestar? Yo debo perdonarlo. Y entonces voy a ganar mi hermano. Ajá. Ajá, ese sí ha pecado contra ti, si te ha ofendido a ti. Pero ¿qué pasaría si la persona cometió un pecado, tú lo confrontaste? ¿Qué pasa si esa persona, ¿verdad? Tú le aconsejas arrepentirse? ¿Qué pasa si esa persona te hiciera caso? ¿Cómo deberías tratar a una persona que se arrepiente de sus pecados cuando la confrontas?
Aceptarlo con amor y compasión, como Cristo tiene compasión para con nosotros. Ujú. Ajá. ¿Alguien tiene algo que aportar adicional? ¿Qué dice la contestación? Dice, si la persona te oyere, eso significa que él o ella reconoce su pecado y se arrepiente de ello. Si la persona se arrepiente, deberíamos volver a extenderle una comunión cristiana plena y amorosa. Jesús dice, si te oyeres, has ganado a tu hermano, lo que significa que lo hemos recuperado de su pecado y por tanto debemos afirmarlo en Cristo. No deberíamos recordarle su pecado constantemente o tratar de hacer que se sienta culpable por ello. Especial atención a eso último. Sí, ¿cómo dice otra vez esa parte? No. No deberíamos recordarle su pecado constantemente o tratar de hacerle que se sienta culpable por ello. Sí, yo he escuchado un comentario, no sé, yo lo escuché hace tiempo, cuando alguien hace un chiste, que la ilustración era esa, tú haces un chiste y alguien se ríe, ¿verdad? Pues imagínense que usted vuelve y le cuenta el chiste, puede que se ría de nuevo, pero ya cuando usted le cuenta el chiste por tercera, por cuarta vez, él no se va a reír del mismo chiste, ¿ok? Ya él sabe lo que es ahí. Bueno, pues pasa lo mismo cuando usted le recuerda a una persona, mira, las cosas malas que ha hecho, ya se lo dijiste. A ver, ya él entendió eso. No hay necesidad de que usted esté con la machaca recordándole su pecado, ¿ok? La idea es, vuelvo y digo, que el hermano sea restaurado. Póngase eso en su corazón, en su mente. Si usted está con la machaca tratando de que acusar al hermano, eso no lo va a restaurar. Eso lo que puede traer es un poquito de ira en él. Así que con mucho amor, con mucha sabiduría, le mencionamos su pecado, pero no es para que estemos encima de él recordando y recordando y recordando, porque sabe que hay gente que a veces necesita mucha ayuda y no es tan fácil salir de algunos pecados y nosotros debemos de ser misericordiosos y entender ese asunto, ¿ok? Mira, ay Dios mío, se me olvidó lo que iba a decir. Te fuiste. Apúntalo la próxima vez. Ah, wow. Memory Power con Glory. Diache. Mira, Glory cumplió 50 y le dijo Ramón, no sé qué, ya cumpliste 50. Los otros días le dijeron así. Ay, ay, ay. Anyway, está bien. Yo lo dije la semana pasada que la edad afecta. Ok, hermano, ya es suficiente. Gracias por el feedback. Ya sabemos, ok. Ok, ya. Seguimos con la otra. Sí, la 4. Ok. Wow, yo quería decir algo, pero está bien. Ok. Tiene que ver con que la machaca ahí, con volver ahí a la machaca, recordándole su pecado, ¿no te acuerdas? Sí, pero no recuerdo. Ok. Dice, pronto se va a abrir una vacante de este puesto. El ayudante, ¿cómo va a ser? Porque, ¿qué pasa con el ayudante? Otra persona con más capacidades y mente fresca. Ok. Sobre la pregunta número 4 dice, ¿qué dice Jesús que debemos hacer si la persona no escucha ni se arrepiente? ¿Qué debemos hacer si la persona no escucha ni se arrepiente? Verso 16. Verso 16. Vamos, esa está fácil. Jessica. Pues se supone que busquemos a otra persona de hermano en la fe, en la iglesia. Yo entiendo que, ¿verdad? Uno puede, no necesariamente tiene que ser el pastor, pero buscar una persona también con buen testimonio.
¿verdad? Como creyentes y acercarnos y decirle pues la situación y que ya pues bíblicamente hiciste el primer paso de que fue acercarte donde esa persona y tener la conversación, ¿verdad? Sobre el asunto de la falta o el pecado. Y como él no ha hecho caso, pues tú estás buscando una persona para garantizar ese segundo paso bíblico, que es tener un testigo de que sí ha habido ese diálogo. Pero obviamente, ¿verdad? Debemos buscar esa persona que también tenga esa comunión, ese amor, esa relación fraternal con los hermanos, para que, ¿verdad? Lidie con esa conversación y ese proceso que no debe ser nada fácil. Mira, Dios quiere Jessica, que yo nunca sea la hermana buscada. mira, estás contestando la pregunta número 5, Jessica, que realmente esa es la pregunta que hace. Ay, pues yo lo veo ahí en esa respuesta. No, pero lo vas a ver un poquito más adelante, pero lo interesante de todo esto es que yo vuelvo y pregunto, ¿verdad? Y no es que yo quiera ni cucar la gente, ni buscarle 20 patas al gato. ¿Cuántas veces usted ha visto esto llevarse a cabo en la congregación? ¿Cuántas veces usted lo ha hecho? Yo puedo decir que yo nunca lo he hecho, pero sé de una persona que sí lo hizo y después de haber vivido una situación particular, ¿verdad? En la congregación, yo le hice referencia al texto bíblico cuando estábamos hablando y sí ¿verdad? Me explicó que sí lo había hecho. Nunca he tenido la experiencia, pero sí he conversado con una persona que sí lo tuvo que hacer. Sí, yo creo que si nosotros siguiéramos estos pasos más seguidos, muchas de las cosas que suceden en la congregación no estuvieran sucediendo, ¿ok? La idea es que llevemos las cargas de mi hermano, ¿sabes? Yo no quiero que usted vea esto como, o yo lo veo haciendo algo malo y yo lo voy a acusar, no, ese no es eso no es lo que quiere la escritura. La escritura quiere que llevemos las cargas de otro. El pecado de mi hermano lo va a condenar por la eternidad y es preciso que yo me preocupe por mi hermano, ¿sabes? Va camino a la destrucción y yo que sé que está pecando, tengo que advertirle, mira, no vas por el camino correcto, ¿ok? Esto te puede llevar a la perdición y debes de venir arrepentido a los pies de Cristo. El no hacerlo realmente no refleja el amor de Cristo. Amén. Así es. ¿Qué dice la contestación del 4, Gloria? La contestación dice. Espérate que Yaneiri quiere decir algo, creo. Ok. Sí, disculpe, aportar a lo que ya han dicho. Precisamente eso ayudaría mucho a los líderes de la iglesia, al pastor, porque era como, es tan maravilloso, o sea, me doy cuenta que cada capítulo es una secuencia lógica y armoniosa y espiritual, porque venimos hablando en la anterior, el tema de la carga, ¿verdad? De llevar las cargas, sí. Exacto, entonces aquí vemos de qué manera nosotros podemos ayudarnos unos con otros. De hecho, es que ni siquiera es una ayuda, es que es una obligación como miembros de la iglesia, es un compromiso, es un deber. Entonces, como usted mencionó ahora mismo, muchas situaciones se pudieran resolver sin tener que llegar al pastor, porque nosotros si hacemos lo que estamos llamados a hacer, que es eso, acercarnos, hacer llamado de atención y procurar ay, se me fue el término que usted dijo, Restauración. La restauración de ese hermano, que estuviéramos mejor como iglesia. O sea que yo considero que esta lección es muy, muy poderosa. Si la ponemos en práctica, o sea, no estoy diciendo que ninguno lo hacemos, sino mejorar lo que ya estamos haciendo y lo que no lo hemos hecho, entonces empezar a hacerlo. Ajá, seguro que sí. Esa es la idea, para eso es que están las clases. Yo dije al principio, ¿verdad? Que yo llevaba mucho tiempo en la iglesia y en todas las iglesias que yo he estado, nunca tomé una clase que fuera de la disciplina. Cómo se aplica la disciplina, en qué consiste la disciplina. Yo creo que es bueno que lo estemos estudiando. ¿Por qué? Porque podemos aplicarla, ¿ok? Y para eso es, si nosotros estamos cuidando
y llevando la carga de mi hermano lo podemos ayudar en su difícil tarea de parecerse a Cristo, ¿ok? Ujú. Amén. Ok, entonces, seguimos por acá. La contestación 4. Jesús dice que si la persona no se arrepiente, hay que traer a 2 o 3 más con nosotros para tratar de apelar a la persona nuevamente. Muy bien. Que la pregunta 5 dice, ¿a qué tipo de personas crees que debería involucrar en esta etapa del proceso? En esa en la que dijimos que tenemos que buscar 2 o 3. Sí. ¿A quiénes deberíamos? Y ahí, esa era la que estaba contestando Jessica también. Sí. Voy a seguir lo de Jessica. Bueno, si cuando yo fui no pude resolver nada, Ajá, entonces busqué a esos otros 2 hermanos. ajá. El caso es grave. Hay que llamar al pastor. Que ya nosotros no podemos, así que bregue con eso, pastor. ¿Alguien más quiere decir algo sobre eso? ¿A qué personas involucramos en un proceso como este? De llamar a 2 o 3 personas. Ajá, Me parece que, sí, me parece que la hermana Jessica fue muy puntual y muy objetiva. Ella mencionaba características claves que deben tener esas personas con un alto nivel espiritual, personas con buen tacto, personas con trato humano, o sea que ella fue muy objetiva y muy Y puntual. un hermano maduro, sí, que lleve tiempo, que sea conocedor de la escritura. Y yo creo que es claro porque usted no va a buscar un recién convertido que vino ayer al Evangelio, no entiende muchas cosas, está aprendiendo. Entonces no creo que sea la persona correcta, ¿verdad? Para poder restaurar a un hermano que ha caído en un pecado y posiblemente un pecado algunos pues difíciles de afrontar. Así que sí, yo creo que debe ser alguien maduro y espiritual y que conozca la escritura, pero no sé si alguien quiere decir algo más. Si no, Glory puede leer la respuesta de la pregunta número 5. Dice que en esta etapa del proceso deberías involucrar a creyentes maduros y piadosos. Mira que dice 2 cosas, maduros y piadosos. Piaduro. Maduros y piadosos. Debería involucrar a personas que puedan hablar con suavidad, bíblicamente y con sobriedad. Son palabras claves que nos está dando esta contestación, ¿verdad? Dice que dependiendo de la gravedad del pecado, deberías comenzar a implicar a los ancianos de tu iglesia, ya sea en ese momento o un poquito después. Y recuerde, cuando el libro dice anciano, está hablando de pastor. ¿Okay? Sí. Pero que yo creo que en esta contestación que del libro, ¿verdad? Es importante mencionar esas palabras clave, que sean personas maduras, que sean personas piadosas. Hay personas que se asombran, ¿cómo que el hermano qué hizo? ¿Qué tú me dices a mí? Sí. ¿Verdad? Y tenemos que algo que... Vamos a ponerlo en Facebook. Algo que a mí ¿verdad? Siempre recuerdo del pastor Sugel Michelén, es que decía que chisme es cuando le dices a alguien lo que debiste haberle dicho a otro. Y esa definición, ¿verdad? En casos como este, cuando son tan sensibles, donde la gente peca, nosotros lo sabemos, pues el crear la confidencialidad por amor a ese hermano que quizás fue tentado o que, ¿verdad? Pecó, pero realmente en su corazón no deseaba o no desea hacerlo, puede lastimar y puede traer un caos, ¿verdad? Y yo creo que ese tipo de situaciones se deben manejar cerradamente. Y dice que debería involucrar a personas que puedan hablar con suavidad, pero bíblicamente, ¿ves? Cómo nosotros a través de la palabra de Dios, Dios provee para que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos a ser restaurados. Pregunta número 6. ¿Qué dice Jesús que debemos hacer si la persona no escucha a los 2 o 3 más que llevas contigo? Si no nos escucha, ¿qué es lo que debemos hacer? Verso 17. Janeiri.
Dice que lo demos por gentil y publicano. Y en ese sentido yo necesito orientación porque no conozco la definición de gentil y publicano. Ok. Dice Naomi en el chat, decirlo a la iglesia. Y la pregunta de Yaneiri está contestada en lo que dice el libro, así que cuando nos toque, cuando Glory lea lo que dice el libro, pues está contestada su pregunta. ¿Qué significa eso de gentil y publicano? No sé si alguien quiere decir algo más. ¿Qué pasa si alguien no escucha? ¿Ya? Oye, yo ¿No? pensé que iban a hablar más en esta clase. No, yo voy a decir algo, es que no soy de Jessica. la congregación local y pienso que ellos deben participar primero, pero esto, lo que menciona Naomi de conversarlo en la iglesia es que la asamblea, a todos los hermanos en fe, sepan que sí, se hizo todo el procedimiento bíblico, ¿verdad? Todo lo que establece la palabra de Dios, de que ¿verdad? Lo hice yo porque fui la persona que reconoció la falta o la ofensa, el pecado. Entonces no me hizo caso, busqué entonces una persona adecuada para hacer, ¿verdad? Piadosa y madura en la fe, como está diciendo las palabras textuales que dice la misma, ¿verdad? Que preparó el estudio y la clase. Y luego de eso, comunicarlo a la asamblea, donde ya el anciano, porque se menciona que ya, ¿verdad? El pastor de la iglesia debe tener conocimiento para que ciertamente todos los hermanos conozcan que se hizo todo lo que bíblicamente se debe proceder. Ajá. Muy bien. Ok, so, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, esta contestación es bien detallada, Glory, tiene mucho, ¿sabes? De a qué se refiere, por ejemplo, cuando quienes toman la decisión, cuando dice la iglesia, léela para que entendamos bien realmente cuál es el paso a seguir cuando la persona no hace caso primero a la persona sola y después a 2 o 3 testigos. ¿Ok? Después, entonces se lleva a la iglesia, que es lo que dice ahí, pero léelo para que entendamos qué es lo que quiere decir con eso. Ok, estamos en la pregunta 6. Dice, Sí. Jesús dice que si la persona no escucha a los 2 o 3 más que, espérate, Jesús dice que si la persona no escucha a los 2 o 3 más que traemos con nosotros, debemos decírselo a la iglesia. Verso 17. A la luz de la responsabilidad de los ancianos de dirigir y pastorear la iglesia, probablemente sea mejor que sean los ancianos los que realmente presenten el asunto a la iglesia. Y dada la naturaleza delicada del asunto, así como la instrucción implícita de Jesús de mantener el asunto tan privado como sea posible en cada etapa, sería mejor comunicar esto a la iglesia en una reunión solo con los miembros en lugar de una reunión que incluya también a visitantes. Hay varias cosas ahí. No sé si querías decir algo así. Sí, que le dijiste a Yaneiri que en la contestación íbamos a hacerlo, pero como no está ahí, Yaneiri, gentil son las gentil y publicano. Sí, perdón. Gentil son las personas que no son judías, ¿verdad? Todo el que en la Biblia, el que se le llamaba gentil era porque no era judío. Y en el caso de los publicanos, son los recolectores de impuestos. En Roma habían unos impuestos que se establecían por cada zona o cada distrito, y los publicanos eran las personas que estaban a cargo de recolectar esos impuestos. Sí, pero Glory, lo que representa el gentil y el publicano para el pueblo judío era un incrédulo. Exacto. ¿Ok? Sí. So, realmente cuando dice que tenlo por gentil y publicano, está diciendo tenlo como un incrédulo. O sea, realmente lo que está diciendo esa persona no es creyente, no puede ser parte de la iglesia. Eso es que se refiere cuando dice gentil y publicano. Sí, ahora, en este contexto, sí. Sí. Ahora, volviendo al asunto de qué hacemos con la reunión de la iglesia, quiénes son los que están tomando las decisiones, quién lleva a cabo
que, ¿verdad? Ya el libro nos dice, ¿verdad? Que en esta etapa ya cuando se le informa a la iglesia sería bueno que el pastor sea el que esté a cargo de cómo presentarle esto a la congregación, ¿ok? ¿Por qué? Porque él es el líder de la iglesia y ya en esta etapa, como líder de la iglesia, debería de presentarle el asunto a la congregación. Otra cosa que dice el libro es que puede ser que lo que se esté discutiendo sea algo delicado, ¿ok? Y entonces no es necesario que una visita esté ahí. ¿Para qué? O sea, no es creyente, no va a entender realmente lo que está sucediendo, no es parte de la iglesia. Entonces, lo que el libro dice es que debería, ¿verdad? Debería de ser realmente miembros maduros de la iglesia los que estén en una reunión como esta para tomar una decisión como esta, ¿ok? No los visitantes. No sería bueno eso. Yo creo que Nini quería decir algo. No, que me vino a la mente ahora, ¿verdad? Cuando a veces algunas personas abusan, ¿verdad? De la gracia que tienen, ¿verdad? En sus vidas para pecar deliberadamente, y este pasaje los confronta directamente. Como Jesucristo llama, ¿verdad? Que nosotros confrontemos el pecado de la persona, ¿verdad? Y que si de alguna manera Él nos responde por medio de todos estos pasos, que lo tomemos por gentil o publicano, ¿verdad? Que sepamos que eso no es una persona cristiana, eso es una persona incrédula que todavía no ha conocido al Señor. Sí, sí. Estos pasajes lo confronta directo. Y yo creo que esta hace la diferencia en lo que es la iglesia, Naomi, y lo que es un club social, ¿ok? Hay iglesias, lamentablemente, que funcionan como un club social. La iglesia no es un club social. Somos creyentes que queremos cada vez parecernos más a Cristo. Y eso no lo podemos hacer solo. Mi hermano tiene que ayudarme. Es por esa razón que llevar la carga, como dijo Yaniri ahorita, es realmente que mi hermano me ayude cuando yo peco, ¿verdad? Esa es la idea de este asunto de la disciplina. Otra cosa que nos dice el libro en esta contestación, en uno de los párrafos, es que el asunto debe tratarse lo más privado posible, ¿sabes? Esto no es para publicarlo a los cuatro vientos. Mientras menos, mientras más discretos seamos, mucho mejor, ¿sabes? No podemos funcionar como una telenovela y que se riegue esto por todo. Como la Comay, como la Comay. Y nosotros no somos la Comay. Los que no saben quién es la Comay no van a entender lo que estamos diciendo. La Comay es un programa de bochinche de Puerto Rico. El programa número 1 de Puerto Rico, el de bochinche. ¿Ok? Anuncio no pagado, señor, reprenda al enemigo de la Bueno, salsa. yo tengo que decir lo que es. Eso es lo que es ese programa. Pues la idea no es que nosotros anunciemos el pecado del hermano con bombo y platillo. No, mientras más discreto, mejor. Se lastima menos el cuerpo de Cristo y la iglesia. No sé si alguien tiene algo más sobre esto, ¿verdad? Naomi, tu pregunta está contestada en la 11, ¿ok? Y no creo que llegamos ahí hoy. Lo que tú preguntaste ahorita. Pero está ahí porque yo lo repasé y lo vi. Yo creo que podemos dejar la clase aquí, Glory. Y entonces la semana que viene continuamos en la número 7. También quería decir, ¿verdad? Cuando hablamos del proceso de disciplina, ¿verdad? Lo que a veces muchos tienen entendido es que, el pastor es el que brega con la disciplina, pero quiero que entendamos que la iglesia está bien involucrada en este asunto de la disciplina contra un hermano, ¿sabes? No es solamente el pastor, es la iglesia como cuerpo la que, cuando el verso dice, llévalo a la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de todos nosotros, no solamente los líderes, ¿ok? Así que usted debe de sentirse parte de este proceso de restauración y de disciplina de un hermano, ¿ok?
¿okay? Mira, y Miguel, y yo creo que cuando las cosas las hacemos así bíblicamente, la persona que está en pecado, ¿verdad? El hermano que está en pecado, debe sentir y entender que lo que estamos haciendo tiene el propósito, ¿verdad? Número uno, de que el deseo de nosotros de que sea restaurado, de que se arrepienta. Y yo creo que eso es bien importante porque nuestra manera de actuar o de reflejar, decía el autor en la primera página, ¿verdad? Que uno de los comentarios del señor Harris, él decía, que me gustó mucho, la que decía, porque al final, si me negase a cambiar, me echarán amorosamente. O sea, hay una diferencia bien grande en cómo tú manejas los asuntos. Sí, y algo que va a suceder, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, es que si tú realmente eres creyente, tú vas a aceptar ese proceso disciplinario, ¿verdad? Hacer lo contrario va a demostrar que no eres cristiano, ¿sabes? Una persona que ama a Dios, que quiere servirle a Él, que quiere agradarle al Señor, cuando es confrontado con su pecado, Él va a venir arrepentido. Ese es lo que se espera de un creyente. Si la persona realmente no acepta esto, y cuando dice la Biblia, tenlo como gentil y publicano, y él se siente feliz con que lo hayan borrado de la lista de membresía, realmente demuestra que no es creyente. Y eso es lo que queremos lograr con un proceso disciplinario como el que dice la Escritura, como el que nos enseña la Escritura en el día de hoy. Escribe, wow, me escribe un párrafo aquí, dice, poner en oración al hermano César, ok, poner en oración al hermano César de la iglesia de Puerto Rico, que está pasando por el COVID. Hoy hablé con su hija y dice que está un poco mejorando, pero que aún no puede respirar por sí mismo sin el oxígeno. Ok, pues vamos a orar por César, ok. Y nos despedimos en oración. Recuerde, la semana que viene no se pierda la continuación. Está interesante, ¿no? Está interesante. Yo estoy bien entusiasmado con esta clase. Yo espero que sea de bendición para nosotros y que nos ayude a nuestra iglesia como congregación a hacer las cosas bíblicamente, ¿ok? Gracias, Señor, en esta noche porque estamos estudiando el proceso de la disciplina en la iglesia. Y vemos tus verdades, Señor. Tú eres sabio, tú organizaste todas las cosas. Y como mejor podemos resolver las cosas que suceden en la iglesia, siguiendo tu palabra. Permítenos ser bíblicos, danos el valor a la hora de poder utilizar un recurso como este, Señor, de la disciplina. Danos el valor, Señor, para ayudar a otros, o si danos el valor para aceptar una disciplina también, Señor, si llega ese momento, que podamos ser restaurados por medio de tu palabra y del evangelio. Oh Dios, mira, te presentamos a César, que como muchos alrededor del mundo están padeciendo de COVID. Todavía no puede respirar por sí mismo, Dios, pero su esposa dice que está mejor. Sigue poniendo tus manos sobre él y sigue restaurándole, Señor amado, y que él pueda restablecerse y sanarse, Señor, para gloria y honra de tu bendito y tu glorioso nombre. Sabemos que, como dice tu palabra, para ti no hay nada imposible, Señor, y te rogamos por tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú mires a César con agrado y que le levantes de allí donde él se encuentra. Mira cada uno de mis hermanos, bendícele en esta noche, Señor, que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y que nos cuides en el resto de la semana. Permítenos dar fruto de arrepentimiento, Señor, para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Que Dios les bendiga.